Muy buenos días, queridos amigos, queridos hermanos y hermanas, que el Señor les bendiga. Es una bendición poder compartir con ustedes en este domingo y es una bendición que el Señor nos ha regalado, ¿no? Que podamos estar nuevamente delante de su palabra y congregarnos, a pesar de que no es en nuestro formato habitual en persona, ¿cierto? Pero Dios nos ha dado los medios para que en esta ocasión podamos reunirnos de manera virtual y que cada uno de nosotros pueda ser bendecidos con la exposición de su palabra. Me gustaría en este día tan especial poder compartir una pequeña reflexión antes de que alabemos al Señor y antes de que podamos comenzar la exposición de la palabra. Y es un versículo que está en Juan 1:14 y que dice así: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y es tremendo este versículo porque hemos estado viendo a lo largo de varios meses ya el Evangelio de Juan. Y Juan nos presenta a Jesús como el Dios encarnado, aquel Dios comprometido con su pueblo, con su plan de rescate, que vino y habitó entre nosotros. Qué tremendo que hoy día, en los tiempos que vivimos, donde hay tanta polarización en nuestra sociedad, donde hay tanta marginación de muchos grupos y hay ataques de unos hacia otros y viceversa, podamos comprender que a pesar de nuestras diferencias y claramente de nuestra condición pecaminosa, este Dios grande y majestuoso, creador del cielo y de la tierra, el dador de vida, aquel que se preocupa, vino y habitó y se humilló, dice la Escritura, y se hizo siervo, semejante a nosotros, para traernos vida y salvación. El Evangelio de Juan nos ha bendecido enormemente y hoy día que tenemos la posibilidad de congregarnos nuevamente a través de esta forma, hemos de compartir esta preciosa palabra del Señor. Entonces, me gustaría que usted en su lugar, ahí en su casa, si está junto a su familia, a sus hijos, a su cónyuge, tuviera la oportunidad de inclinar su rostro y pudiéramos disponer este tiempo que hoy día, de esta manera que Dios nos ha dado, ya nos podamos disponer para exaltar y bendecir el nombre del Señor. Así que le invito a que incline su rostro. Padre amado, bendito seas tú, Señor, bendito sea tu nombre. Tú eres el Dios santo, majestuoso, maravilloso, aquel que es paciente y misericordioso con nosotros, aquel que nos ha llenado de vida y de gracia, que hoy día nos da la oportunidad, Señor, de no dejar de oír tu palabra. Quizás hay tantas personas, tantos hermanos en distintos lugares, Señor, a quienes se les prohíbe oír tu palabra, quienes son amenazadas sus vidas por oír tu palabra, por reunirse. Pero tú hoy día, Señor, a nosotros, a pesar de los tiempos difíciles que vivimos, nos has regalado este medio para que podamos comprender y estudiar tu palabra. Y yo quiero rogarte, Señor, tú que eres este Dios cercano, aquel que se encarnó, que vino a habitar entre nosotros, que tu presencia, Señor amado, se haga sentir en los hogares de cada una de las personas que hoy día van a estar escuchando esta reunión. Ten misericordia de nosotros que somos pecadores, ten misericordia de nuestra condición y como lo hiciste una vez, viniste a rescatarnos, Señor, y estuviste cerca de esta humanidad caída, hoy día también estés cercano a nosotros, Señor, y más bien nuestro corazón se pueda disponer, ¿cierto?, para reconocerte a ti y para exaltarte. Te damos las gracias por esta mañana y este tiempo que nos regalas, Señor, y pedimos tu bendición, la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Querido hermano, hermana, queridos amigos que están viendo esta reunión el día de hoy, les invitamos a que vamos a tener un tiempo de alabanza y de adoración a nuestro Señor. Muy buenos días, hermanos, esperando que se encuentren bien. Les saludo en el amor del Señor. Previo a adorar al Señor a través de la alabanza, quiero invitarlos a leer un texto que se encuentra en Primera de Juan, capítulo 1, versículos del 1 al 3. Dice: les escribimos a ustedes acerca de aquello que ya existía desde el principio, de lo que hemos oído y de lo que hemos visto con nuestros propios ojos, porque lo hemos visto y lo hemos tocado con nuestras manos. Se trata de la palabra de vida. Esta vida se manifestó, nosotros la vimos y damos testimonio de ella. Y les anunciamos a ustedes esta vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos ha manifestado. Les anunciamos, pues, lo que hemos visto y oído, para que ustedes estén unidos con nosotros.
como nosotros estamos unidos con Dios el Padre y con su Hijo Jesucristo. Escribimos estas cosas para que nuestra alegría sea completa. Qué hermoso texto que Juan nos expone, en el que él relata que Jesús se ha manifestado, que ellos le han visto, le han tocado, y siente el deseo, la necesidad de compartir esta vida eterna, esta palabra de vida que él ha encontrado. Y ese mismo deseo que tenemos que tener nosotros. En el último versículo dice: escribimos estas cosas para que nuestra alegría sea completa. Para él era motivo de gozo compartir lo que él había visto con sus ojos, había escuchado y había tocado, como dice anteriormente. Entonces los quiero invitar a orar al Señor en este minuto, a reflexionar en este texto y a adorar al Señor para que podamos ser mejores proclamadores de su gloria. Padre, te damos gracias por este minuto, por este momento en el que compartimos contigo, Señor. Este día domingo que apartamos para buscarte, para adorarte, Señor, para reflexionar en tu palabra. Bendice, Señor, a aquellos hermanos que están viendo en este minuto y que pueden y buscan, Señor, y necesitan de ti. Ayúdanos, Señor, a como Juan expresa en la palabra, a tener alegría de compartir que te hemos visto, que tú te nos has manifestado, Señor, porque queremos ser tus siervos, porque queremos seguirte, Señor, no a la manera nuestra, sino como tú nos guías, Señor. Te damos gracias, te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Los cielos cuentan tu gloria, Señor, y el firmamento anuncia tus obras. De día y noche es oída tu voz, proclamando su grandeza. Los cielos cuentan tu gloria, Señor, y el firmamento anuncia tus obras. De día y noche es oída su voz, proclamando su grandeza. Y yo proclamaré tu grandeza y tu poder, anunciaré con mi vida que tú eres el Rey, y como el cielo y las estrellas, portador de tu gloria seré. Y yo proclamaré tu grandeza y tu poder, anunciaré con mi vida que tú eres el Rey, y como el cielo y las estrellas, portador de tu gloria seré. Los cielos cuentan tu gloria, Señor, y el firmamento anuncia tus obras. De día y noche es oída tu voz, proclamando tu grandeza. Los cielos cuentan tu gloria, Señor, y el firmamento anuncia tus obras. De día y noche es oída tu voz, proclamando su grandeza. Y yo proclamaré tu grandeza y tu poder, anunciaré con mi vida que tú eres el Rey, y como el cielo y las estrellas, portador de tu gloria seré. Y yo proclamaré tu grandeza y tu poder, anunciaré con mi vida que tú eres
un gran amor, el regalo perfecto, sin condición, por todas partes lo puedo sentir, enamorado estoy. En ti yo encuentro un gran amor, el regalo perfecto, sin condición, por todas partes lo puedo sentir, enamorado estoy. De ti es mi corazón, quiero gritarlo, quiero anunciarlo, quiero decirle al mundo que eres lo mejor. Quiero gritarlo, quiero anunciarlo, quiero decirle al mundo que eres lo mejor, que no existe nada fuera de tu perfecto amor. En ti yo encuentro un gran amor, el regalo perfecto, sin condición, por todas partes lo puedo sentir, enamorado estoy. De ti es mi corazón, quiero gritarlo, quiero anunciarlo, quiero decirle al mundo que eres lo mejor. Quiero gritarlo, quiero anunciarlo, quiero decirle al mundo que eres lo mejor, que no existe nada fuera de tu perfecto amor. Oh, 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 oh. Quiero gritarlo, quiero anunciarlo, quiero decirle al mundo que eres lo mejor. Quiero gritarlo, quiero anunciarlo, quiero decirle al mundo que eres lo mejor, que no existe nada fuera de tu perfecto amor. Siendo en forma de Dios, Rey de toda la creación, de siervo se vistió, hasta lo sumo se humilló, sufrió la muerte en sumisión. Horrenda muerte en una cruz, inmenso amor le hizo descender a servir al pecador. Gracias sin igual, Cristo demostró, dio su vida a mi favor. Pon en mí la misma mente que hubo en Cristo, hazme un siervo para tu gloria. Tomaré mi cruz de ser
para tu gloria. Tomaré mi cruz, te seguiré, Jesús, hazme un siervo para tu gloria. Pon en mí la misma mente que hubo en Cristo, hazme un siervo para tu gloria. Tomaré mi cruz, te seguiré, Jesús, hazme un siervo para tu gloria. Oh, 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 Amén, hermanos, hermosa alabanza. El Señor nos ayude a ser siervos para su gloria. Quiero invitarlos a leer un texto cortito que se encuentra en Hechos 20:24, las palabras del apóstol Pablo. Para mí, sin embargo, mi propia vida no cuenta, con tal de que yo pueda correr con gozo hasta el fin de la carrera y cumplir el encargo que el Señor Jesús me dio de anunciar la buena noticia del amor de Dios. Amén. Hermosa palabra que comparte el apóstol Pablo. A pesar de todos sus conflictos y tribulaciones, él quiere correr con gozo. El Señor nos ayude a correr esta carrera con gozo, nos ayude también a cumplir con el encargo que Él nos ha dado, y nos ayude también a anunciar la buena noticia del amor de Dios, que es tan necesario para todo el mundo. Quiero invitarlos a reflexionar, a escuchar los próximos temas y rogar al Señor que cada día seamos más gratos para Él, le escuchemos más, que nos guíe más y que anunciemos las buenas nuevas de salvación. Amén, hermano. De alguien que cumpla tus sueños, quiero ser el primero. Dios mío, yo quiero corresponder al amor que tú me das. Quiero amarte de verdad, en mi diario caminar. Cuando tú regreses, me encuentres haciendo tu voluntad. Que mi vida se desperdicie en cosas que la pena no valdrán. Afanes ya no más, sino que cada día aplique tu palabra en mi forma de pensar y diario caminar. Dios mío, yo quiero corresponder al amor que tú me das. Quiero amarte de verdad, en mi diario caminar. Cuando tú regreses, me encuentres haciendo tu voluntad.
salvación en ti yo quiero en mi querer, y cada día esforzarme por tu amor corresponder. Soy de ti, Dios mío, yo quiero corresponder al amor que tú me das. Quiero amarte de verdad, en mi diario caminar, y cuando tú regreses me encuentres haciendo tu voluntad. Descansaré en tu poder, pues tuya soy hasta el final. Oh, 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 hasta el final. Te adoramos, Señor, oh, guíanos, oh, 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 que tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames. Tú me llevas más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado al estar en tu presencia. Que tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames.
espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames. Tú me llevas más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado al estar en tu presencia. Hasta el final. A tu nombre clamaré, en ti mis ojos fijaré, en tempestad descansaré en tu poder, pues tuyo soy hasta el final. Hasta el final. Gloria al Señor. Qué hermoso tiempo de alabanza hemos tenido. Qué maravilloso es estar en la presencia del Señor y poder deleitarnos de estas alabanzas que de alguna manera nos ayudan a transportar nuestro corazón, ¿cierto? Ahí al trono del Señor, a centrar nuestra mente, nuestros pensamientos y poder rendirle alabanza y adoración y poder declarar tan hermosas verdades a nuestro Dios. Me gustaría que pudiéramos pasar a la palabra del día de hoy. Hoy día terminamos esta serie maravillosa del Evangelio de Juan y vamos a ver el último capítulo, el capítulo 21 del Evangelio de Juan, y me gustaría, hermano y querido amigo que nos ve, que pudieras tomar tu Biblia y mientras la estás tomando o mientras estás prendiendo tu dispositivo para ver el capítulo 21, podamos orar nuevamente y pedir la guía del Señor, su dirección. ¿Para qué? Para que esta no sea simplemente una palabra que vamos a oír, sino que Dios mismo pueda penetrar nuestro corazón, ir más allá de lo que nuestro intelecto puede hacer y llegar al fondo para que esta palabra sea vida en nosotros. Así que le invito a que incline su rostro y pidamos la dirección del Señor. Padre amado, Padre bendito, después de este tiempo tan hermoso que hemos tenido en tu presencia, yo quiero rogar la guía de tu Espíritu, Señor. ¿Para qué? Para que yo que voy a exponer tu palabra hoy día pueda ser guiado con temor y temblor delante de ti, Señor, a declarar solo tus verdades, Señor. Libra mi boca del error, libra mis pensamientos de inducir al error a mis hermanos, a aquellos que nos están oyendo, Señor. Y ten a bien también abrir el corazón y la mente de todos aquellos que hoy día van a recibir tu palabra, que nos sea de provecho, Señor, de bendición, de ánimo, que levante nuestros corazones, Señor, para que juntos podamos honrar, exaltar y bendecir tu nombre. Te damos gracias, papito, porque tú eres el Dios que sostiene la iglesia. Lo hiciste tanto tiempo hacia atrás, Señor, y estamos seguros de que tú vas a seguir sosteniendo a tu iglesia. Te alabamos y te bendecimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, queridos, vamos a abrir en nuestra Biblia en el capítulo 21 y vamos a ir leyendo por sección, ya que es un capítulo un tanto largo, vamos a ir leyendo por sección según vayamos avanzando. Pero primero me gustaría que comenzáramos con una breve reflexión acerca de lo que el Evangelio de Juan nos ha compartido. Llevamos ya 6 meses estudiando este Evangelio tan maravilloso. El Evangelio que escribió el apóstol Juan, el último de los 12 en morir, y aquel que estuvo más tiempo con vida. Él vio partir a muchos compañeros, u oyó de muchos compañeros en el Evangelio que partieron antes que él. Más o menos a manera de reflexión, es importante recordar
que a diferencia de los otros evangelistas o los otros autores de los evangelios, Juan nos está mostrando la manifestación del Dios encarnado, de Jesús. ¿Para qué? Para que a través de los hechos que él escribió, de que Jesús realizó, nosotros podamos creer en él. A modo de resumen, tenemos que Juan nos muestra 7 declaraciones muy importantes de Jesús. Él nos dice que Jesús es el pan de vida. Él nos dice que Jesús es la luz del mundo, que es la puerta de las ovejas, que Él es el buen pastor, Él es la resurrección, Él es el camino, la verdad y la vida. Y también nos dice que Él es la vid verdadera. También Juan resalta el hecho de que Jesús durante su ministerio mencionó 7 veces este yo soy, ¿cierto? Esa figura del Dios revelado en el Antiguo Testamento, cuando le dijo a Moisés que fuera a liberar al pueblo, ¿cierto? Que estaba preso en Egipto, y le dice, dile que yo soy te está enviando. Bueno, este mismo yo soy es revelado a través de Jesús, este ego eimi, que es en griego, ¿cierto? Se nos muestra 7 veces en el Evangelio de Juan, y es muy importante porque está ahí mostrando a este público que también habían judíos, ¿no? Que este yo soy del Antiguo Testamento estaba ahora presente en Cristo. En el capítulo 4, versículo 26, en el capítulo 6, versículo 20, en el 8, 24 y 28, y también versículo 58, en el capítulo 13, versículo 19, se nos muestra a este Jesús que dice, yo soy. Y quizás la más asombrosa, la que más puede recordar usted, es la que se muestra en el capítulo 18, versículo 5, cuando van a prender a Jesús, ¿cierto? Después de esa noche un tanto movida, ¿cierto? En el huerto de Getsemaní, y llega Judas y lo entrega y le preguntan, ¿tú eres Jesús? Y él dice, yo soy. Y es tremendo, porque en ese momento, ¿cierto? Vemos cómo al decir, yo soy, la gente retrocede, eso es lo que relata Juan, y cae al piso. Es una demostración asombrosa, maravillosa del poder de nuestro Señor. Ahora, no es lo único que Juan muestra, porque también vimos, a través de la exposición del Evangelio, 7 señales milagrosas que hizo. Él convirtió el agua en vino en el capítulo 2. También hizo la sanidad de un niño enfermo en el capítulo 4. Sanó un hombre paralizado en el capítulo 5. Alimentó a 5.000 en el capítulo 6. Sanó un hombre ciego en el capítulo 9. Resucitó a Lázaro en el capítulo 11. Y concluye con otra señal maravillosa, creo que es la más maravillosa de todas, en el capítulo 20, que es su propia resurrección. ¿Por qué es importante recordar todo esto? Porque, bueno, Juan está apuntando a judíos y a gentiles a que reconozcan a Jesús como el Verbo de Dios encarnado, el Mesías prometido, el Salvador del mundo. Y él en el capítulo 20, como pudimos ver, él nos da el propósito de por qué escribió el Evangelio. Y él dice en el versículo 31 del capítulo 20, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Ahora, el capítulo que vamos a ver el día de hoy es bien particular, porque podríamos de alguna manera haber cerrado el Evangelio de Juan hasta esta declaración, que es el último versículo del capítulo 20, pero lo que hace Juan es bien interesante, porque él plantea lo que llamamos hoy día en literatura un epílogo, ¿cierto? Lo que quiere decir que muestra alguna especie de resumen de lo que habló en su Evangelio, pero también proyecta lo que va a ocurrir después. Y eso es muy interesante porque nos da una figura de que el Evangelio de Jesús no solo fue en un momento particular del tiempo cuando Él vino y habitó en la tierra, sino que el alcance de su Evangelio se proyecta desde su ascensión al cielo mucho más adelante en la historia, incluso hasta el día que estamos nosotros hoy, y claramente hasta el día en que Él vuelva. ¿Ok? Entonces eso es muy importante. Ahora, a grandes rasgos, este capítulo 21 nos muestra 3 cosas. Primero, Jesús se vuelve a aparecer a sus discípulos y realiza una señal muy maravillosa, que es esta segunda pesca milagrosa, que tiene un efecto importantísimo en Pedro y los discípulos que estaban con él. Segundo, Jesús restaura el ministerio de Pedro. Ya tiene esta conversación que muchos hemos escuchado, que cuando Jesús le pregunta a Pedro, ¿me amas? Y hay 3 veces que le hace esta pregunta, ¿no? Hay una restauración del ministerio de Pedro. Y tercero, hay una especie de texto un poco enredado quizás, donde Pedro y Juan, en realidad
Pedro está conversando con Jesús y Juan viene detrás y hay una conversación rara, si Juan va a permanecer hasta que él venga o no, y Jesús le dice, bueno, ¿a ti qué? Tú sígueme a mí y yo veo lo que hago con él, ¿no? Entonces eso es a grandes rasgos lo que el capítulo 21 nos muestra. Y vamos a avanzar hoy día y vamos a tratar de desmenuzar un poco qué nos está hablando Juan en este último capítulo del Evangelio. Eso lo vamos a hacer a través de este sermón que titulé Crea, ame y siga a Cristo. Y como primer punto, me gustaría mencionar esto que se llama un nuevo comienzo. Pudiéramos partir este capítulo 21 con algo que parece ser un poco depresivo, ¿no? Porque se nos narra a Pedro y a algunos discípulos de vuelta en las labores de pescar. Y esto parece ser alguna especie de flashback, si pudiéramos volver atrás, ¿cierto?, en el tiempo y poder ver que este mismo acontecimiento es muy similar a algo que ya había ocurrido y que nos relata el capítulo 5 de Lucas. Lo vamos a leer para que tengamos eso en memoria al tiempo que vamos a estar leyendo esto, ¿no? Lucas 5 nos dice, aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en un arca de aquellas barcas, en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo, maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Tremenda pesca. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo de Jacobo y Juan, hijo de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Ese es el relato de un hecho que había ocurrido casi 3 años antes del momento en el que estamos hoy día viendo en el capítulo 21, ¿no? En este pasadito iniciado el ministerio de Jesús, cuando él se encuentra con Simón Pedro, ¿no? Y quiero leerles un par de versículos del capítulo 21 para que veamos la similitud. Partiendo desde el versículo 1 dice así, después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias, y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 de sus discípulos. Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Y ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca, y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron, no. Él les dijo, echad la red a la derecha de la barca, y hallaréis. Entonces la echaron, y ya no la podían sacar por la cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro, ¡es el Señor! Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino como 200 codos. Eso es lo que nos está relatando Juan en el último capítulo, es con lo que parte, ¿no? Entonces, ¿qué tienen de común estos 2 episodios? Bueno, vemos a Pedro como pescador de profesión, es decir, un hombre que conocía las aguas y que conocía cómo pescar. Pero en estas 2 situaciones, después de la resurrección de Jesús y al inicio del ministerio de Jesús, vemos a este pescador con las redes vacías. Vemos también una pesca milagrosa en los 2 acontecimientos. ¿Cuándo? Cuando Jesús da la instrucción de dónde echar la red. Y también vemos algo que es muy característico, que es Jesús acercándose a Pedro y a sus acompañantes. No fueron ellos quienes se acercaron a Jesús, sino que Jesús se acercó a ellos. Y eso es maravilloso para lo que queremos ver. En aquel primer milagro, el de Lucas 5, Pedro se reconoce
como un pecador, al ver a Jesús como aquel que es santo. Ahora, para que podamos apreciar con mayor profundidad el impacto que tiene el Evangelio, que es lo que nos está mostrando Juan en el capítulo 21, quiero que repasemos algunos hitos, que podamos ver de alguna manera cuánta agua pasó bajo el puente en la historia de Pedro y Jesús, porque esto es clave para que comprendamos el peso que tiene el capítulo 21. Si vemos un poco el orden cronológico, nos damos cuenta que Pedro tuvo el privilegio de ser llamado por Jesús como uno de esos 12 discípulos, de los íntimos, ¿no? También tuvo la maravillosa revelación divina de que Jesús era el Cristo. Tuvo el privilegio de presenciar numerosos milagros de Jesús. Compartió la última cena con Jesús. Y sus pies incluso fueron lavados por Jesús. Mire qué maravilla, qué grande privilegio de haber tenido al Maestro, al Señor, al Mesías, lavándole los pies. Ahora, hay un punto negro en la historia de Pedro, y es un punto que todos nosotros conocemos, y conocerlo es importante para ver el peso de este relato que está poniendo Juan, porque de nuevo, él nos está escribiendo su evangelio, ¿no? Y nos declaró el propósito para que aquellos que vean los hechos puedan creer en Jesús, y creyendo tengan vida, ¿ok? ¿Cuál es este punto negro? Es la negación de Pedro. No tantos días antes de este acontecimiento en que Jesús se acerca a ellos, Jesús había sido crucificado y muerto. Y justo en ese momento tenemos este relato de la negación, que está en Lucas 22, versículos 54 al 62. Dice así: y prendiéndole le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote. Y Pedro le seguía de lejos. Mire cómo le seguía Pedro. Habiendo estado tan cerca de su maestro, habiendo estado a una con él, habiendo dicho poco antes: Señor, yo mi vida voy a dar por ti, ahora le seguía de lejos. Y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor, y Pedro se sentó también entre ellos. Pero una criada, al verle sentado al fuego, se fijó en él y dijo: también éste estaba con él. Pero él lo negó, diciendo: mujer, no lo conozco. Un poco después, viéndole otro, dijo: tú también eres de ellos. Y Pedro dijo: hombre, no lo soy. Como una hora después, otro afirmaba, diciendo: verdaderamente también este estaba con él, porque es Galileo. Y Pedro dijo: hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Otro de los evangelios en este mismo relato nos dice que Pedro incluso blasfemó en esa tercera ocasión contra el Señor, como si hubiera dicho: no conozco este tal por cual, a ese tipo, ese gallo, no lo conozco, no me metas con él. Terrible, ¿no? Entonces, versículo 61, vuelto el Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho: antes que el gallo cante me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Ahora, esta negación no fue terrible solamente porque negó al Señor, sino por el momento en que le negó. Aquel que había sido su maestro, su compañero, su amigo, aquel que había tenido tantos privilegios con él, incluso lo llevó cuando se transfiguró y estuvo con él y le mostró su gloria. Este mismo Pedro le negó en el peor momento terrenal de Jesús, cuando estaba por ser crucificado. ¿Qué pasó luego? Jesús fue crucificado y murió, pero también resucitó. Y luego apareció a algunos discípulos de nuevo. Los evangelios no nos entregan todos los detalles, ni nos muestran una conversación tan íntima como la que Juan nos muestra ahora entre Jesús y Pedro, pero sí nos dice que se apareció a los discípulos. Ahora, ¿por qué de nuevo esto es tan importante? Pensemos un poco en Pedro, tratemos de meternos un poco en los pies de Pedro para comprender esta situación. Había sido un discípulo muy cercano a Jesús. Sin duda amaba a Jesús, y vamos a ver eso un poco adelante, ¿cierto? No podríamos poner en duda quizás el amor de Pedro por Jesús, pero le había negado y le había fallado tremendamente. Imagínense ustedes lo que significa eso, tener ese cuestionamiento, no haber estado más cercano, no haber estado ahí, haber blasfemado contra el Señor, haberlo negado delante de todos, y más encima el Señor se dio cuenta y lo miró, ¿no? Claramente Jesús ya le había dicho que eso iba a ocurrir. Entonces probablemente era una situación un poco frustrante. Pero ¿qué pasa? Jesús vuelve a acercarse, vuelve a llamarlos, y cuando Juan, que es aquel discípulo amado,
Les dices, es el Señor. Pedro no lo pensó dos veces. El versículo 7 del capítulo 21 nos dice, Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Hermanos, estaba tan desesperado, tan alegre, con tantas emociones en sí mismo, de ver a Jesús retornar a ellos, que ni siquiera esperó remar en la barca, sino que él se ciñó la ropa y se echó al mar para llegar rápido donde estaba su Señor. ¿Por qué esto se relaciona con el propósito de Juan en escribir su evangelio? ¿Por qué fue tan importante como para que estuviera en este epílogo? Y hay dos cosas que nos quiere mostrar. Primero nos muestra el alcance del evangelio de Jesús. El evangelio, como les decía, no es algo que solo ocurrió en un momento puntual. No es solamente la vida de Jesús en esos 3 años de ministerio y obviamente antes, sino que se extiende, incluso después de la resurrección y el ascenso de Jesús, se extiende hacia adelante en la historia y nos alcanza hoy día. Y hay 2 versículos clave en esto. Juan 3:16, que nos dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y Juan 17:3, que dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. ¿Por qué decimos que esto se relaciona? Porque la vida eterna va mucho más allá de lo que nosotros creemos muchas veces, que es solamente habitar en la gloria el día que el Señor venga y le vamos a recibir y vamos a estar con Él. La vida eterna se manifiesta hoy, y uno de los más grandes rasgos por los cuales se manifiesta es por el amor y el perdón. Y eso es lo que precisamente Pedro estaba a punto de experimentar en una escala mucho más profunda. ¿Por qué mucho más profunda? Porque Jesús enseñó que aquel que se le perdona mucho, ama mucho, ¿no? Y qué perdón y qué misericordia mostrar Jesús con Pedro después de lo que él había hecho, de haberle negado. Es cierto que no fue el único, que los demás discípulos huyeron todos, pero la Biblia solo nos da indicios de la negación de Pedro, del resto solo nos dice que huyó, ¿cierto? Entonces, fíjense en esto. Si tuviéramos una visión mundana de todo este asunto, del retorno de Jesús, sería muy difícil, con una visión mundana, ¿cierto?, ver a este Jesús, a este gran maestro que vuelve a acercarse a sus discípulos. Si lo vemos de manera exitista como el mundo lo ve, ¿cómo iba a acercarse a aquellos que lo habían negado? ¿Cómo iba a volver a confiar en aquellos que habían huido cuando él estaba en su momento más duro? Pero aquí está el asunto. El reino de Dios, aquel que Jesús trajo, en este reino, lo que prima no es una visión utilitarista de la gente, y esto es muy importante. El reino de Dios no se enfoca en el provecho que puede sacar de las personas, como si las personas fueran objetos. Y eso es muy importante conocerlo, porque muchos hoy día ocupan el evangelio o se relacionan con las personas a través del supuesto evangelio de una manera utilitarista. Mientras la gente sirva a mis propósitos, disfrazado de evangelio va a estar bien. Pero el evangelio del reino de Dios es muy diferente, porque este Dios grande, maravilloso, que se encarnó y que vino a nosotros, es un Dios que se preocupa por las personas, por la gente. Él vino a rescatar a las personas, no vino a rescatar los propósitos de las personas solamente. Y eso es maravilloso. El retorno de Jesús a sus discípulos, y en especial a Pedro, nos habla del alcance del evangelio, cuán grande es este amor y este mensaje que trae perdón, que trae esperanza y que trae restauración. No es un evento, no es utilitarismo, se extiende y ha alcanzado en esta ocasión a Pedro y a los discípulos que estaban con él. ¿Por qué? Porque Dios está comprometido, queridos, a restaurar, es decir, a redimir a aquellos a quienes ha venido a salvar. Y eso es maravilloso. Este evento también marca un nuevo comienzo para Pedro. La vida eterna de la cual Jesús habla, como les decía, no tiene que ver con algo que solamente esperamos en la consumación de los tiempos del reino. Tiene que ver con la vida hoy día, con lo diario, con lo que tú y yo podemos vivir en nuestro trabajo, en nuestra vida diaria, al relacionarnos con nuestros hijos, con nuestros vecinos, en nuestro lugar de trabajo, en la universidad, en el colegio. El evangelio tiene un efecto hoy día y permea nuestra vida hoy. Uno de los rasgos que distingue a los seguidores de Jesús, o que debiera distinguirnos, ¿no?, es el amor, es el perdón, es la misericordia.
Y en este episodio Pedro estaba experimentando todo eso para un nuevo comienzo. Eso es lo que vemos acá. Lejos de ser desechado, de quedar relegado a un segundo puesto, el acercamiento de Jesús es muestra de la esencia del Evangelio. Hay un nuevo comienzo para aquellos que creen. Y Pedro era uno de ellos. He aquí, todas las cosas pasadas son hechas nuevas. ¿Se acuerdan de ese texto? Eso es el poder del Evangelio. Transforma la vida. Pudiste haber sido alguien terrible hacia atrás, y de hecho todos lo éramos, porque la Biblia dice que somos pecadores, ¿no? Y del pecado, por supuesto, que no procede un arco iris y un montón de rosas y un camino suave. Del pecado procede violencia, ira, enojo, malos tratos, lascivia, fornicaciones, idolatría, ira, enojo. Pero el Evangelio viene y transforma. Y lo maravilloso de eso que vemos en Pedro también es que trae perdón, perdón de Dios hacia nosotros. Y eso claramente afecta a nuestro entorno. Entonces, ¿por qué está en el epílogo? Porque claramente es una muestra de lo que el Evangelio de Jesús puede hacer. Creer en Jesús trae vida nueva. Y esta vida nueva goza, disfruta de perdón, de amor, de misericordia, primero de Dios hacia uno. Y luego eso se comienza a regar. Segundo punto de nuestro sermón. Amar es comprometerse. Juan 21, versículos 15 al 17 dice así. Cuando hubieran comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Mire la pregunta que le estaba haciendo Jesús. Respondiendo, Pedro dijo: sí, Señor, tú sabes que te amo. Y él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Y le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo por tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Como segundo punto de este sermón se encuentra la conversación más íntima. Como les decía, es cierto que los evangelios nos muestran que Jesús ya se había revelado ante los discípulos, pero aquí Juan nos está poniendo, y con un propósito, ¿no?, esta conversación íntima entre Jesús y Pedro, la cual tiene la finalidad de restaurar el ministerio de Pedro, ¿no? Entonces, lejos de ser un reproche, o un cuestionamiento, una queja, o incluso de reprimenda de Jesús a Pedro, sus palabras son muy amorosas, pero tenían una intención, que era llegar al corazón de Pedro. Jesús no tenía duda del amor de Pedro. De hecho, la misma Escritura nos lo muestra. En Lucas 22, 62, cuando se nos muestra lo que ocurrió después de que Pedro negó al Señor, se nos dice que él lloró amargamente. Muy diferente a la reacción que tuvo Judas, por ejemplo, cuando entregó a Jesús y después de alguna manera, como que entre comillas, sufrió remordimiento, ¿no? Y fue y tiró las monedas. De Pedro se nos dice que cuando él se dio cuenta y comprendió lo que había ocurrido, lloró amargamente. ¿Por qué Jesús entonces está haciendo esta pregunta? Es porque él está buscando un compromiso total. En el original, en el griego, existe una leve diferencia entre los sinónimos que usa el autor Juan para describirnos estas dos primeras preguntas de Pedro, ¿me amas? ¿Cierto? Hay una pequeña diferencia con la tercera, y esto es porque en las dos primeras ocasiones que Pedro responde, él está diciendo: sí, Señor, te amo. Había un amor filial. Efectivamente, Pedro amaba a Jesús. Era su maestro, era su amigo, había compartido con él, había estado con él. Y no hay duda alguna de que Pedro amaba a Jesús. Pero lo que Jesús estaba buscando no era solamente un amor a él, a su persona, a lo que habían compartido, a los vínculos que habían establecido. Era un amor y un compromiso total e incondicional. Y esto es importante, porque muchos pensamos que amar a Jesús se traduce simplemente en pensar en Jesús. No, si yo pienso en Jesús todos los días, levantarme, al acostarme, yo pienso mucho en Jesús, entonces claramente le amo, y efectivamente podemos estar amando a Jesús, ¿no? Otros pensamos a veces que amar a Jesús es sentir cosas cuando vamos a orar y sentimos un escalofrío y decimos: sí, Señor, te amo, y quedamos ahí, ¿no? Pero el amor maduro, este amor que efectivamente se ha comprometido, conlleva obediencia, conlleva entrega, cosas de las cuales Pedro y sus discípulos habían fallado. ¿Por qué sabemos esto? Bueno, porque Pedro huyó y porque los discípulos también huyeron.
Jesús mismo había dicho en Juan 14:15, si me amáis, guardad mis mandamientos. Es decir, este amor que ha madurado se refleja en la obediencia, en el compromiso a Jesús. ¿Por qué entonces Juan está incluyendo esto? Porque nos está clarificando un poco lo que significa creer en Jesús. Muchos podrían responder, bueno, creer en Jesús implica ser salvos. Y está bien, pero ¿no implica acaso compromiso? Por supuesto que sí. Jesús no está buscando una relación utilitarista contigo y conmigo, una relación donde solo sacamos provecho de alguna manera de este amor, de este sentirnos bien, o donde solo tenemos bendiciones. Yo creo en Jesús y Él me da vida eterna y con eso estoy bien. Pero esa no es la relación que Jesús está buscando. Él está buscando una pertenencia mutua, un amor que implica entrega, que implica exclusividad, que implica la negación a uno mismo en pos del bienestar del otro. Ese es el amor que Jesús estaba buscando de Pedro y que claramente se extiende hasta nosotros. El Antiguo Testamento, hermanos míos, está repleto de historias en que el pueblo de Israel creía en Dios. Ellos efectivamente habían recibido el relato. Muchos habían visto los milagros, los prodigios que Dios había hecho. Pero ¿dónde fallaba? En este amor exclusivo, en el compromiso total y absoluto para con Él. Ese es un asunto del corazón. Y eso tenía que cambiar. Jesús estaba tratando eso con Pedro. Mateo 22:37 dice, Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Y antes ya, en los tiempos del Antiguo Testamento, había dicho por boca de Jeremías, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Creer en Jesús, queridos míos, no es un simple acto racional de la mente. Creer no significa simplemente que tú o yo estemos en un lugar y podamos decir, sí, yo creo que hay un Dios. Y creo que Jesús de alguna manera es Dios, es el Hijo, puedo comprenderlo más o no. Incluso podemos tener instrucción teológica y creer que simplemente eso basta. Pero la verdad que el creer, este creer sincero, maduro, va a conllevar amar a Jesús. Y cuando amamos a Jesús, estamos relacionándonos con un compromiso de exclusividad. ¿Quién de ustedes, yo claramente, podría decirle a nuestro cónyuge, demuéstrame tu amor y vive la vida licenciosa como más quieras? ¿Cierto? Eso quizás es algo que pregona el mundo hoy día, ¿no? Que las relaciones de amor son en realidad relaciones basadas en libertad y que lo único que importa es el bienestar del otro, y si el otro tiene 5 o 10 parejas y es feliz así, bueno, entonces si lo amas, déjalo que las tenga para que él sea feliz. Pero eso no es amor, porque el amor de verdad implica exclusividad. Y el amor que Dios busca de nosotros es un amor exclusivo, que le amemos más. Entonces, de alguna manera, hasta acá el epílogo nos está planteando la pregunta, ¿así que crees en Jesús, no? Y muchos podríamos responder, sí, creo en Jesús. Pero la pregunta que sigue es, ¿y le amas? ¿Realmente le amas? Es fácil que nos perdamos, hermanos míos, en un servicio utilitarista de Dios. Muchos somos tentados y movidos por nuestro corazón muchas veces a hacer cosas para Dios, a hacer cosas para Jesús porque de ellas tenemos provecho, o al menos eso piensa nuestra mente y nuestro corazón muchas veces, ¿no? No voy a faltar al culto, voy a estar ahí, voy a servir en esto, para que así Diosito me bendiga, ¿no? Y nos relacionamos con Dios de una manera utilitarista, pero fíjense que el mismo apóstol Juan, quien escribió Apocalipsis, después dijo en el capítulo 2 de ese libro, versículos 4 y 5, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete. Y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y te quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Eso se le dijo a la iglesia en Éfeso. El mismo apóstol que escribió este evangelio, del cual hoy día estamos viendo el epílogo, el capítulo 21 del evangelio de Juan, escribió después en Apocalipsis, por revelación del Señor, una reprimenda contra una iglesia. Una iglesia que había sido conocida por impulsar la obra misionera, por tener hombres y mujeres piadosos que vivían el evangelio, que servían a Dios con toda la pasión de su corazón, como lo podemos estar haciendo hoy día muchos de nosotros. Pero el cuestionamiento de Dios, de Jesús hacia ellos es, ¿has dejado tu primer amor?
Y lo que Jesús viene a recordarle a Pedro es precisamente a esto. Pedro, ¿me amas? Yo sé que me vas a servir. Yo sé que vas a estar ahí, que incluso vas a morir, pero quiero que entiendas, Pedro, que lo que busco es tu amor. Porque, queridos, es bajo el amor que somos capaces de servir de manera sacrificial a nuestro Dios. Es por amor primeramente a nuestro Dios, a Jesús, a su obra gloriosa de perdón y restauración, que vamos a ser capaces de morir a nosotros, por amor de nuestro cónyuge, de nuestros hijos, de nuestros vecinos, de nuestro mundo alrededor. Es por amor. No hay una motivación más fuerte en el corazón humano, diseñado a imagen y semejanza de Dios, que el amor. Por lo tanto, es muy importante. Entonces, creer implica amar. Y esto es algo que Juan no quiere dejar pasar a la conclusión de su evangelio. Solo luego de que el corazón de Pedro está completamente entregado a Jesús, que es su tercera respuesta, ¿no? Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Él está rindiendo, se está diciendo, Señor, mi compromiso va a ser total. De manera triste, ¿cierto? Un poco lo dice, porque implicaba sacrificio, implicaba negación. Y ahí es cuando Jesús restaura su ministerio de una manera gloriosa, porque le dice, apacienta mis ovejas. Esa es una tremenda responsabilidad. Aquellos que han sido llamados a apacentar las ovejas del Señor. Pedro cumplió una función pastoral, ¿cierto? Tienen como premisa amar sinceramente a Jesús, porque eso va a implicar compromiso con Él, con un amor a Jesús y también con su obra. A diferencia de Juan, quien escribía el Evangelio, Pedro fue llamado a ser un pastor, a pastorear a la iglesia, a amar a la iglesia, a cuidar a la iglesia después del ascenso de Jesús. En cambio, Juan tuvo un rol más, entre comillas, evangelístico, ¿no? De dar testimonio de la obra de Jesús. Eso es importante reconocerlo. Ahora, para finalizar nuestra enseñanza del día de hoy, el tercer punto, seguir a Jesús. Hay una implicancia también del amor. Si el creer no es solo intelectual, si el creer verdadero implica amor por Jesús, y este amor implica compromiso, el compromiso va a implicar no solo servir en una iglesia local, sino que va a implicar de manera radical seguir a Jesús. Juan 21 del 18 al 25 nos dice así, de cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro, y te llevará a donde no quieras. Esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto añadió, sígueme. Jesús le estaba hablando a Pedro. Después de que Pedro reconoció y Jesús le dijo que vas a apacentar mis ovejas, después le dijo, de esta forma va a ser tu muerte, ¿no? Y le dijo, sígueme. Versículo 20, volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba a Jesús. Miren la figura, Jesús caminando con Pedro, conversando de estas cosas, y de repente Pedro voltea la mirada y ve a Juan que viene detrás. Y sigue diciendo el versículo, el mismo en que la cena se había recostado al lado de él, está hablando de Juan, ¿no? Y le había dicho, Señor, ¿quién es el que te va a entregar? Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús, Señor, ¿y qué de este? Pedro, de nuevo ahí, ¿cierto? Tan parecido a nosotros que con tanta facilidad volteamos nuestra mirada al Señor y nos ponemos a mirar lo que está alrededor de nosotros. Pero qué tremendo y qué maravilloso que a pesar de que eso está en nosotros, muchos, ¿no? El Señor nos sigue amando, como amaba a Pedro. Pero la respuesta de Jesús es muy interesante porque le dice, si quiero que Él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. Es decir, Él está diciendo, no te preocupes por lo que va a pasar con los demás, porque yo soy su Señor, pero tú preocúpate de seguirme a mí. Este dicho se extendió entonces entre los hermanos, que aquel discípulo no moriría. Pero Jesús no le dijo que no moriría, sino, si quiero que Él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Este es el discípulo que da testimonio de estas cosas, y escribió estas cosas y sabemos que su testimonio es verdadero. Y hay también otras muchas cosas que Jesús hizo, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Amén. Entonces, a pesar de que esta última parte es como un poco extraño este relato, ¿no? El foco es claro. El compromiso del amor, queridos, se expresa a través de seguir a Jesús. En el capítulo 21, que es el que estamos viendo, Juan es muy pertinente porque nos habla de lo que viene luego de las obras de Jesús.
como les decía, el epílogo no tiene solamente una función de resumir un poco lo que se ha venido diciendo, sino que extiende la mirada para que veamos de alguna manera lo que viene adelante. Es como si en una película romántica, ¿cierto?, llegáramos al final de la película y viéramos que están juntos. Pero ¿qué nos asegura que están juntos 10 años más adelante o después? Bueno, el epílogo tiene la función de mostrarnos estas letritas que dicen 50 años después y vemos a la pareja que habíamos visto antes, ¿cierto?, de viejos, juntos con una familia. Bueno, esa es la función que tiene el epílogo. Y acá, en Juan 21, nos está extendiendo hacia adelante, mostrándonos qué iba a pasar. ¿Y qué iba a pasar? Que claramente Pedro, Juan y los otros discípulos le iban a seguir. Y de eso nos habla el libro de los Hechos, ¿no? Y la historia testimonia hasta hoy día cómo nosotros somos fruto de esta obediencia de estos discípulos comprometidos. Entonces, ¿basta con creer? Por supuesto que no, porque es necesario amar. ¿Y cómo amamos? Para amar es necesario comprometerse. ¿Y cómo se expresa el compromiso? Siguiendo a Jesús. Esta es la última secuencia que nos muestra esta sección de Juan y deja planteado el asunto del alcance de creer en Jesús. Debemos comprender que cuando Juan escribió este evangelio, por ahí por el 90, entre el 80 y el 90 después de Cristo, Pedro ya había muerto. Por lo tanto, los lectores originales de Juan, de este evangelio, sabían que estas palabras que se habían mencionado, que había escrito Juan, no eran tan suaves, porque ellos tenían el testimonio reciente de este Pedro, un hombre aguerrido, un pastor con un corazón tremendo, amador de Jesús, amador de la iglesia, había incluso llegado a la muerte, ¿ya? Y se dice de manera extra bíblica, es decir, por testimonio de afuera de la Biblia, que al momento de morir crucificado, Pedro dijo: no soy digno de morir como mi Señor, por favor, crucifíquenme boca abajo. Eso es lo que testimonea. A tanto llevó el amor de Pedro por Jesús que no se tomó como digno de morir como su Señor, ¿cierto? Un hombre que dedicó su vida. Entonces el cuestionamiento hoy día, al terminar esta serie de Juan, es el siguiente: ¿amamos más a Jesús que a nuestra propia vida? Lucas 9:24 dice: porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Nuestra vida cristiana, hermanos míos, amigos que hoy día están escuchando esto, existe hoy día por el sacrificio de muchos hombres a lo largo de la historia. Pero ese sacrificio no habría existido sin el Evangelio que trajo fe a sus corazones y sin el amor genuino y sacrificial de tantos hermanos. Es probable que tú y yo hoy día seamos frutos de hombres que tuvieron un amor sacrificial por Jesús, que decidieron negarse a muchos placeres de esta vida en distintas dimensiones, en distintos ámbitos, para poder predicar el Evangelio. De hombres y mujeres que se negaron y entregaron tiempo y estuvieron con nosotros y nos predicaron y nos hablaron e insistieron y nos acompañaron y consolaron y estuvieron con nosotros. ¿Sabes por qué? Por un amor sacrificial para con Jesús. Por lo tanto, el precio para nosotros hoy día no es menor. Estamos llamados a amar con esta misma intensidad, pero tenemos una ventaja maravillosa. Jesús está con nosotros. Y eso es una esperanza gloriosa que debiera alentar nuestros corazones. Mateo 28:20 dice: enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Entonces, al terminar hoy esta serie del Evangelio de Juan, me pregunto cuántos de los que estuvieron oyendo y viendo esta serie habrán creído en Jesús. Y de los que han creído, o incluso los que creemos por mucho tiempo, ¿cuántos realmente le amamos? Qué tremendo es pensar en eso, ¿no? En el amor que tenemos realmente a nuestro Señor. Y aquellos que decimos amarle, ¿ha provocado el Evangelio un profundo deseo de seguir a Jesús a donde sus caminos nos demanden? Y ojo que esto no significa solamente seguir a Jesús como predicadores o misioneros y entregar nuestra vida por otro lado. Si Dios lo dice, maravilloso. Pero quiere decir recibir este perdón y este amor y extender perdón, amor, misericordia, gracia, compasión, consolación a este mundo herido que está alrededor nuestro. Creer demanda amar y amar demanda seguir a Jesús. Y ahí, en este largo y difícil caminar, Él está con nosotros siempre. Amén. Hermanos míos, nuestro Señor es maravilloso. Y al terminar esta serie, yo ruego al Señor que nos ayude
que encienda nuestros corazones, que podamos decirle al Señor, vuélveme el gozo de tu salvación, y podamos amar con intensidad al Señor, porque al igual que Pedro y los discípulos, que recibieron una gracia, una misericordia, un amor tan grande después de haberle fallado a su Señor, usted y yo hoy día no somos diferentes. También fallamos, nos equivocamos y pecamos, pero la gracia de nuestro Dios, que se renueva día a día, está con nosotros para acompañarnos en este camino. Este, queridos míos, ha sido el fin del Evangelio de Juan. Y ruego al Señor que haya sido de mucho provecho para muchos de nosotros. Les invito a orar, a darle gracias al Señor. Papito, gracias, Señor. Muchas gracias por este tiempo maravilloso que nos has dado, no solo hoy día, sino en todos estos meses que hemos tenido estudiando el maravilloso Evangelio de Juan. Te ruego que permitas que en nuestro corazón arda este fuego por creer verdaderamente en ti, que al creer, Señor, podamos amarte con intensidad, y al amarte con intensidad podamos comprometernos contigo de manera absoluta, de manera total, de la manera que tú dispongas. Ayúdanos, Señor. Líbranos de los tropiezos, de los ídolos, de los otros amores que podemos tener en nuestro corazón, y ayúdanos a vivir de manera sumisa delante de ti, recibiendo de tu amor y tu gracia, viviendo el Evangelio glorioso y maravilloso que tú has predicado. Bendice hoy día a cada uno de mis hermanos. Bendice a nuestro pastor hoy día donde se encuentra. Bendice, Señor, este tiempo y a nuestras familias. Te lo rogamos, papito. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Queridos hermanos, me alegro de haber compartido este tiempo con ustedes y les quiero invitar, antes de que terminemos esta transmisión, esta enseñanza ha quedado grabada en el canal de YouTube Cristo Eterno Redentor. Sírvase, escucharla cuantas veces requiera y poder también compartirla a aquellos que la necesiten. En el canal o en el grupo de Facebook del mismo nombre, Cristo Eterno Redentor, también se va a encontrar disponible esta grabación. Y le invito también a seguir conectado esta semana con el programa Conexión, Crecimiento y Servicio, que se da todos los días de la semana a las 9 de la mañana. Tenemos tiempo donde estamos estudiando el liderazgo, el matrimonio, la Confesión Bautista de Londres de 1689, que es la confesión a la que adherimos en la iglesia. Estamos estudiando el libro de los Hechos y la historia de la iglesia. Además, de lunes a viernes también estamos transmitiendo un devocional a las 9 de la noche, donde compartimos una breve reflexión y donde podemos orar y estar con nuestros hermanos y con el Señor. Así que les invito, quedan todos cordialmente invitados, a relacionarse unos con otros. Pueden compartir, puedes escribirnos si quieres sumarte a nuestra iglesia. Si no tienes un lugar donde congregarte, las puertas de nuestra iglesia están abiertas, ¿cierto? Tenemos medios para estar en contacto, hay grupos en casa los días viernes, que por este tiempo lo estamos haciendo de manera virtual, ¿no? Pero hay muchos momentos, así que les invito, queridos míos, a que podamos seguir en contacto. El Señor les bendiga y les acompañe en esta semana. Amén y amén.